Buenos días. Vamos a ver algunos elementos principales de lo que sería el análisis cinematográfico. El análisis cinematográfico principalmente consiste en ver y descomponer cada uno de los elementos formales, de los elementos técnicos de una película. Estos elementos se van a valorar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la estética y cómo están funcionando dentro de un filme. El análisis cinematográfico, a diferencia de la crítica de cine, trata de ser más objetivo. Cuando uno realiza una crítica de cine, siempre lo está viendo desde su punto de vista de lo que observa en una película. En cambio, en el análisis cinematográfico, uno va a ir descomponiendo a partir de cada uno de estos diferentes elementos y lo va a hacer más desde un punto de vista descriptivo, aplicándolo a las diferentes secuencias que aparecen dentro del filme, y ya después que uno fue viendo los diferentes elementos como la imagen, el sonido, la puesta en escena, la narración y el montaje, que uno los describe detalladamente, posteriormente va a pasar a hacer ya una valoración, a hacer una interpretación de los elementos que aparecen dentro de la película. Como parte del curso de teorías de cine, van a tener que seleccionar una película principalmente de un director interesante, de un director de cine de autor, o una película que tenga estos elementos técnicos, estos elementos estéticos que sean interesantes, ¿no? Que sea una historia interesante, que esté bien trabajada la fotografía, que esté bien trabajado el sonido, el manejo de los personajes, así como la edición. Entonces vamos a pasar a ver cuáles serían los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos un análisis cinematográfico. También hay que aclarar que el análisis cinematográfico, desde que nace a partir de la década de los 80, principalmente en Francia y también en Estados Unidos, va a estar ligada más al campo universitario. Entonces van a empezar a hacer tesis de licenciatura, tesis de maestría y tesis de doctorado, en las cuales el objeto de estudio va a ser las diferentes películas, ya sea desde estos elementos técnicos, desde estos elementos formales, o porque también nos están hablando como el cine como una forma de identidad cultural, de creación de estereotipos y de creación de hasta de la propia identidad personal. Entonces el cine no solamente va a ser visto como un espectáculo de entretenimiento, sino también va a ser visto como una creación de modelos culturales, y estos modelos culturales pueden representar la mexicanidad, pueden representar factores de la historia o pueden representar factores que tienen que ver con el imaginario social. Entonces vamos a ver estos elementos. Lo primero que se hace cuando uno realiza un análisis cinematográfico es poner la ficha técnica de la película. En esta ficha técnica de la película uno va a poner el año de producción, el país, la productora, la duración, el director, el guionista, el fotógrafo, la música, la edición, el diseño de arte y también lo que tiene que ver con los actores. Entonces como que nosotros ya estamos bastante familiarizados con las fichas que aparecen de las películas, y muchas veces antes de ir a ver una película consultamos estos datos. Estos datos nos sirven un poco para contextualizar algunos factores técnicos, algunos factores sociales de cómo está hecha la película, ¿no? Entonces son diferentes las películas que se hacían en la década de los 50, las películas que se hacían en la década del 2000 o las películas que están haciendo hace un año o hace 2 años. Entonces, lo primero sería poner la ficha de la película. Muchas veces junto a la ficha de la película, podemos acompañarla con el cartel de la película o con una fotografía relevante de la película. Cuando ponemos el cartel y cuando ponemos la fotografía, ya nos estamos dando cuenta del tema de la película. Muchas veces también nos va a estar hablando de a qué género pertenece, y también en algunas ocasiones nos va a dar algunos detalles acerca de la trama, de lo que va a suceder en la película.
También el siguiente punto sería hacer una sinopsis de la película. Muchas veces en algunos periódicos, en algunas páginas de internet, van a aparecer una sinopsis de 6 a 10 renglones, pero cuando yo estoy haciendo este análisis cinematográfico, trataría de que fuera más detallada, aproximadamente de media cuartilla, en donde se van a describir los acontecimientos más importantes de la película, ¿no? Lo que tiene que ver con el principio, lo que tiene que ver con el desarrollo, lo que tiene que ver con el clímax y lo que tiene que ver con el final de la película. Esto no se usa tanto ahorita en las diferentes páginas de YouTube, porque en las diferentes páginas de YouTube muchas veces se dice que no se quieren dar estos spoilers de qué se trata la película, sino solamente se habla de algunos aspectos muy generales, pero en el caso del análisis cinematográfico, como no va dirigido al público en general, sino más bien va dirigido a un público más especializado, sí se acostumbra a hacer esta sinopsis poniendo los datos más relevantes de la película. Y hasta en algunos casos se va a dividir por secuencias, lo más importante del inicio, dividido en secuencias, lo más importante del desarrollo, también dividido en las secuencias, y lo más importante del final. Entonces parecería parecido a una escaleta en donde se van detallando los elementos más importantes de cada una de estas partes que van a constituir lo que tiene que ver con la película. El primer elemento que nos tenemos que fijar en el caso del análisis cinematográfico sería los componentes del plano. Entonces ahí ya tendríamos que ver el ángulo de la cámara, tendríamos que ver si es un ángulo normal, que está al nivel de los ojos, un ángulo picado, que está desde abajo, desde arriba hacia abajo, o un ángulo contrapicado, que estaría de abajo hacia arriba. La angulación también muchas veces nos va a servir para resaltar las escenografías, para resaltar lo que tiene que ver con los personajes. Y también podemos describir los planos que más se utilizan dentro de esa película. Entonces puede haber películas que utilicen planos medios, que utilicen más los close-up, como serían las películas de Berman, o podría ser que utilicen planos más abiertos, como vamos a ver en el cine de Amat Escalante y en el cine de otros directores mexicanos que serían más de cine de autor. También muchas veces tendríamos que hablar un poquito del encuadre, tendríamos que hablar de la composición y qué elementos se están privilegiando. Casi siempre este encuadre, esta composición, me va a dirigir la atención, me va a dirigir la mirada a objetos importantes que aparecen dentro de ese encuadre, ¿no? Pueden ser personajes, pueden ser objetos, pueden ser acciones, y estos elementos de la composición, estos elementos del encuadre, me estarían dando información acerca de lo que ocurre principalmente en la película. También puede haber ciertas películas que van a manejar la profundidad de campo, y esta profundidad de campo tendría que ver con aquello que existe antes del propio personaje y lo que existe atrás del personaje, ¿no? Entonces hay películas muy importantes que manejan la profundidad de campo, como sería la película del Ciudadano Kane, que todo el tiempo existen en perfecta foco elementos en primer plano, elementos en segundo plano y elementos que van a estar ya en un plano más alejado. Estos elementos serían principalmente elementos técnicos que tienen que ver con la imagen. Entonces nosotros nos podríamos hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más importantes de la imagen y cómo están funcionando estos elementos dentro de la imagen? ¿Con qué intención? ¿Con qué finalidad? ¿No? ¿Qué emoción? ¿Qué sentimiento? ¿Qué ideas me quieren expresar esos elementos que aparecen dentro del campo de la imagen? También, para complementar esta parte de la imagen, podríamos ver otros elementos que también son importantes para definir esta calidad, esta estética, este estilo que va a tener la propia imagen. Entonces podríamos ver los colores. Ya también estamos bastante acostumbrados a que en una película va a tener una paleta de color que se puede ir más hacia los rojos, hacia los azules, hacia los amarillos o hacia los tonos ocres, ¿no? Entonces tendríamos que definir los colores principales que aparecen dentro de la imagen, ¿no? Y también muchas veces relacionándolos con estos sentimientos, ¿no?
Son sentimientos más cálidos, sentimientos más fríos, y por qué están utilizando en esa película este tipo de colores. También en algunas fotografías y en algunas películas tendríamos que ver la textura de la película, ¿no? Entonces hay películas que se quieren ver muy nítidas, que se quieren ver muy claras, y hay películas que el grano de la película va a ser más reventado, como podía ser en algunas películas de Iñárritu, como sería el caso de Amores Perros, como sería el caso de Babel, en que en estas películas se quiere mostrar un ambiente decadente, un ambiente de pobreza, y por eso el grano sería más reventado. También sería bien importante el estilo de la imagen, el estilo de la fotografía, que va a estar dado principalmente por la iluminación, ¿no? Qué tipo de colores, qué tipo de dirección se sigue y también qué tipo de estilo se sigue. ¿Quiere ser una iluminación naturalista? ¿Quiere ser una iluminación más marcada? Menos naturalista. Y muchas veces también estaría en relación con la pintura, ¿no? Va a haber cierto tipo de fotografías que van a imitar a la pintura del Renacimiento, a las pinturas manieristas, o puede haber películas que imiten a la pintura pop o a otro tipo de estilos artísticos. Ya vimos que en la parte de la composición, pues me tendría que fijar en las líneas, en los centros de interés y en las formas geométricas, ¿no? Acá abajo vemos una fotografía y ahí tendría que ver si está jugando más con los cuadrados, más con los círculos, y también qué colores aparecen en esta fotografía, ¿no? Aquí vemos que serían más tonos rosados y que también podría haber tonos cafés y tonos blancos. Y también el último elemento que sería importantísimo, que tiene que ver con la parte del análisis cinematográfico, serían los diferentes movimientos de cámara, ¿no? Si están en paneos, si están en plano secuencias, si están en cámara en mano, qué tipo de movimientos se están produciendo mediante la cámara. Dollies, paneos, tilt, grúa, etcétera, etcétera. Después ya también vimos creo que en la segunda semana, vimos los principales elementos que tienen que ver con el sonido. Y en esa clase mencionábamos que había tres elementos muy importantes que tenían que ver con el sonido. Los diálogos o las palabras, los ruidos, la música, los efectos especiales y también en algunas ocasiones los silencios. Hasta los gritos que pueden decir un personaje también podían ser significativos. En algunas películas del director italiano Pier Paolo Pasolini van a terminar con un grito que va a ser muy significativo y que va a ser como toda una protesta ante la sociedad capitalista, ante la sociedad consumista. Estos elementos del sonido, que sería la palabra, los ruidos, la música, pueden aparecer dentro de tres relaciones. In, cuando se ven. Entonces, cuando yo veo un coche y escucho el sonido del coche, sería in. O también pueden ser en off, que no se ve, que solamente se oye el sonido, pero no se ve de dónde está proveniendo ese sonido. Entonces puede ser que yo escuche los ruidos de unos pasos, pero que todavía no descubra quién es ese personaje que viene caminando, ¿no? Entonces en Tacones Lejanos, una película de Pedro Almodóvar, es muy importante que una niña vive en un cuarto abajo, casi más abajo del nivel de calle, y muchas veces escucha los pasos que vienen, y los pasos que vienen serían de la madre, una actriz muy famosa que solamente se presenta pocas veces al año porque tiene mucho trabajo como cantante, pero la niña siempre está esperando oír estos pasos de la madre que se va acercando, ¿no? Y también muchas veces estos sonidos podían estar fuera de campo, que yo los podría oír, pero no sabría exactamente en qué dirección están viniendo, ¿no? Si vienen de izquierda, si vienen de derecha, si vienen de arriba, si vienen de abajo, ¿no? Entonces pueden estar en in, pueden estar en off, o también pueden estar fuera de campo. Hay algunos otros autores como Francesco Cassetti que van a mencionar el sonido over. El sonido over sería ese sonido que muchas veces va a tener un narrador, como sería en el caso de los diferentes documentales, que vemos unas determinadas pirámides, y el sonido nover del narrador
pues nos cuenta que esas pirámides, por ejemplo las de Teotihuacán, van a ser construidas aproximadamente en el siglo I, aproximadamente en el año 100 a 150, y que en ese periodo pues vivían 100.000 o 150.000 personas, y que esa población se dedicaba principalmente a la agricultura, pero también tenían artesanías y también tenían una sociedad muy estructurada en militares, en sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces la voz que te cuenta un narrador, la voz que te cuenta un locutor, principalmente en los documentales, sería la voz en over. Entonces principalmente podríamos dividir la relación en los sonidos en in cuando se ve. Ahorita yo estoy hablando, entonces estaría en in, pero si solamente se viera un árbol y yo estaría hablando y no me viera, sería en off. Entonces podemos mencionar estos tres tipos de relaciones de sonidos in, sonidos off o sonidos en over. Y los sonidos fuera de campo, que no sabemos exactamente de qué lado o de qué extremo de la pantalla están proviniendo esos sonidos. El tercer elemento, ya también lo vimos creo que en la tercera semana, serían los elementos de la puesta en escena. Los elementos de la puesta en escena también aparecen en el teatro, también aparecen en la ópera, también aparecen en los performances y también aparecen muchas veces cuando estamos realizando un TikTok o cuando estamos realizando algún tipo de video. Entonces el primero sería el espacio físico, o también podemos decir que podría haber un espacio simbólico. Entonces, en las películas que tratan de temas más de ficción, que tratan temas más de farsa, la farsa sería aquello que nos habla de otra realidad, parecería el espacio simbólico, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos en las películas de Luis Buñuel, como en el caso de El perro andaluz, o también en las películas de Rubén Gámez, que aparece mucho este espacio simbólico. Entonces, muchas veces cuando ustedes están haciendo su escaleta, hablarían de ese espacio físico, ¿no? Entonces pueden poner escuela, salón de clases, escuela, pasillo, escuela, baño, escuela, cafetería, escuela, talleres, sala de video, ¿no? Entonces sería el espacio físico, pero también podría haber espacios simbólicos, como podría ser el cielo, como podría ser el infierno, como podría ser este espacio donde pueden andar a lo mejor los astronautas. Entonces también podría ser un espacio simbólico. Y también sería bien importante la escenografía. Entonces la escenografía me va a estar definiendo también ese espacio físico, ese espacio en donde se desarrollan los diferentes personajes. Aquí no solamente hablaríamos de la parte de la escenografía, que casi siempre esta escenografía estaría en interiores. También podríamos hablar de espacios naturales, como podría ser un bosque, como podría ser la carretera, como podría ser un lago, como podría ser afuera de una casa. Entonces hay escenarios naturales y escenografías. Las escenografías también podían estar ligadas a un determinado estilo, podían estar ligadas a un determinado momento histórico, ¿no? En el caso del cine mexicano, en las películas del Porfiriato, en las películas de la familia porfirista, ocurrían entre la década de 1890 y 1910, ¿no? O las películas revolucionarias ocurrirían entre 1910 y 1927, ¿no? O las películas de la época de oro, que principalmente serían de la época de los 40, de la década de los 50, y ya las escenografías más modernas ocurrirían en la década de los 60, en la década de los 70, ¿no? Entonces habría escenografías que nos pueden hablar del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo I después de Cristo, o que podían tratar de culturas más antiguas como la egipcia, la romana, la china, los árabes, etcétera, etcétera. Entonces, ver cómo está esta escenografía, y también tendríamos que ver la parte de las actuaciones, ¿no? ¿Cómo serían estas actuaciones? ¿Serían realistas? ¿Serían no realistas? Ya este caso de las realistas y las actuaciones no realistas, ya también lo vimos en el caso del gabinete de Dr. Caligari, que en el caso del Dr. Caligari no es una actuación realista, sino es una actuación que te quiere producir miedo, que te quiere producir terror, principalmente por este tipo de zombies, ¿no? En cambio, en una película como Los Olvidados de Luis Buñuel, trataría de ser una actuación
más realista. Y la película de Eli, para mí sería una actuación realista, que trataría de ver cómo es la sociedad en el Guanajuato del 2011, del 2012, ¿no? También podemos hablar del casting y del outcast. El casting es, es aquel cuando el actor está actuando y solamente puede representar a un papel. Entonces, en el caso del cine mexicano estaba el cómico, estaba la que le hacía de la sirvienta, estaba el caso del que le hacía del charro, y casi siempre estaba ceñido a un estereotipo, a un modelo de personaje. Esos serían los que están en casting, y los que están outcast sería aquel actor que puede representar muchísimos más papeles, ¿no? Entonces pienso en Johnny Depp, que nunca estaría ceñido a un solo casting, sino sería un autor que trabaja, un actor que trabaja en outcast, porque puede representar un pirata, puede representar un jinete del siglo XIX, puede representar, no sé, un detective, puede representar un vampiro, puede representar diferentes papeles, ¿no? Entonces el actor que solamente se dedica a un solo papel sería el que está en casting, y el actor que puede representar muchos papeles diversos estaría en outcast. También es bien importante eso que está haciendo el actor, ¿no? Esos gestos, esos gestos y esos movimientos no solamente con su rostro, sino con todo su cuerpo, ¿no? Entonces habría actores que también serían bastante polifacéticos, como sería el caso de Meryl Streep, como sería el caso de Robert De Niro, el caso de Dustin Hoffman, que pueden representar diferentes edades, o que pueden ser personajes más flacos, personajes más gordos, o hay determinado tipo de actores que hasta pueden representar este, otra identidad genérica. Ahí en la parte de este gesto y movimientos, pues también tendríamos que ver las características físicas, las características sociales, ¿no? Este es un personaje que tiene algún defecto físico, es algún personaje de clase alta, de clase media, de clase baja, y las diferentes connotaciones que pueden tener estos personajes, ¿no? Este, en el caso del cine mexicano siempre se representaban a los ricos, a la gente de alta sociedad, con una estola que llevaban las mujeres, o llevaban perlas, o llevaban plumas, estas connotaciones de los ricos o estas connotaciones de los pobres, ¿no? Pensemos en el caso de Tintán, en el caso de Cantinflas, que siempre tenían, en lugar de un cinturón, tenían un lazo, tenían un sombrero completamente viejo, o como también en el caso de Chaplin, que también su zapato siempre estaba roto, ¿no? Y la parte del vestuario. En la parte del vestuario tendríamos que ver de qué época, de qué periodo histórico es, el tipo social que es, ¿no? Aquí veíamos clase alta, clase media, clase baja, y también las diferentes connotaciones que nos pueden dar ese vestuario. Abajo tenemos una fotografía de una película que se llama Una familia de tantas, y aquí vemos a Fernando Soler, que por su traje, por su corbata, está representando a un señor muy convencional, a un señor conservador de la década de finales de los 40 y principios de la década de los 50, ¿no? También estaría su esposa, que también sería una señora bastante conservadora, que se nota que se arregla mucho por el peinado, por las joyas. Y también estarían las hijas, ¿no? La hija joven, que tiene un peinado más juvenil, un vestido más juvenil, y en el caso de la hija más pequeña, que sería una hija mucho más joven, que apenas está entrando en esto que sería la adolescencia. También en la parte de la escenografía se estaría complementando una parte de los objetos físicos y de los objetos simbólicos. Entonces, estos objetos físicos podían ser los platos donde come la familia, podía ser las lámparas, podía ser de repente, si es un vendedor, que lleva un portafolio, si es un maestro, a lo mejor lleva una mochila para llevar sus libros, o también si es un estudiante, también llevaría un determinado tipo de mochila, ¿no? Entonces también podíamos conocer estas mochilas si son de una mujer, si son de un personaje más joven, o si son de un personaje más viejo, ¿no? Y también aparecerían diferentes objetos simbólicos, ¿no? Entonces algunos objetos simbólicos que ponía Luis Buñuel en sus películas eran algunas gallinas, algunos borregos, alguna caja de música,
principalmente, ¿no? Entonces también pueden aparecer diferentes objetos simbólicos que van a aparecer dentro de esta puesta en escena. Entonces la primera pregunta que nos haríamos es ¿cómo es esta imagen? La segunda pregunta sería ¿cómo es este sonido? Y la tercera pregunta, muy importante para el análisis cinematográfico, sería ¿cómo es la puesta en escena de la película? En la parte de la narración, que ya lo vimos también en la cuarta semana, sería ver las historias principales y las historias secundarias. En el caso de un largometraje, puede que haya una historia principal y que haya una historia secundaria. Muchas veces esta historia principal va a corresponder principalmente a los personajes principales y las historias secundarias van a pertenecer a estos personajes secundarios. Esto se complica muchísimo más cuando es en el caso de las series, porque ya vemos últimamente las series que tienen 8, 9, 10 personajes y en el caso de las series puede ser que vayan cambiando la importancia de estos personajes. Entonces que en un capítulo algunos de estos personajes sean los principales y que en otro capítulo estos personajes secundarios se conviertan en personajes principales. Entonces aquí sería eso que describimos en la sinopsis, hacerlo más detalladamente, ¿no? Ver cuál es la parte de inicio, cuál es la parte de desarrollo y cuál es la parte del final también del clímax de la película. Entonces a lo mejor en la parte de sinopsis yo lo escribiría en uno o dos párrafos, lo más importante, y a lo mejor ya para ver la parte de la narración lo escribiría más como la parte de escaleta, viendo cuáles son esas secuencias de inicio, cuáles son las secuencias de desarrollo y cuáles serían esas secuencias que tienen que ver con el final, ¿no? Entonces muchas veces si se quiere hacer un análisis muy detallado desde la parte del análisis cinematográfico, a lo mejor ir descomponiendo toda la película en diferentes secuencias, me llevaría una hoja o me llevaría dos cuartillas. Si nos recordamos también en el caso de los DVDs, también muchas veces los DVDs están divididos en diferentes capítulos, ¿no? Ahí muchas veces no le ponen cuáles son las de inicio, cuáles son las de desarrollo y cuáles son las de final, sino muchas veces en un DVD está dividido en 20 o 30 subpartes que pertenecerían a estas tres partes del inicio, del desarrollo y del final. Entonces recordemos que la parte de inicio siempre sería una tercera parte, la parte de desarrollo serían las dos terceras partes y la parte final sería una tercera parte, ¿no? También ya vimos que en la parte de la narración siempre hay un primer giro que estaría en la primera mitad y ahí va a haber un segundo giro dramático que estaría en la segunda parte del relato, ¿no? Entonces estos cambios, estos giros dramáticos, también muchas veces los podemos encontrar dentro de las diferentes películas. Y el segundo aspecto importante sería la descripción de los personajes. Entonces yo voy a describir a los 3, 4 o 5 personajes más importantes, a los 5 personajes o 4 personajes más importantes dentro de la historia. Pues, casi principalmente serían los personajes principales, pero también pueden ser estos antagonistas que van a aparecer dentro de la película. Y aquí los definiría desde el punto de vista de las características físicas. Es alto, es bajo, es gordo, qué color de ojos tiene, qué color de cabello tiene mucho cabello, está pelón, tiene algún defecto físico, etcétera, etcétera. También podría hablar de las características psicológicas de los personajes, ¿no? Como su personalidad, es extrovertido, es introvertido, es sociable, no sociable, tiene muchos amigos, tiene pocos amigos, no le habla a la gente, es enojón, es amable, es divertido, etcétera, etcétera. Y las características sociales, aquí tendría que ver principalmente con esta clase social, también tendría que ver con los estudios y muchas veces también se consideraría el trabajo, ¿no? En dónde trabaja, a qué se dedica, tiene amigos en el trabajo, sale con ellos, va a comer con ellos, va a fiestas con ellos, o puede ser que también en el trabajo tenga una relación más íntima con algún personaje, ¿no? Si es un hombre con una mujer o si es una mujer con algún hombre, ¿no? Entonces veía las características sociales de su grado de estudio, que ha estudiado, y su clase social. También otros aspectos de la narración sería estos acontecimientos importantes que ya los definimos, ¿no? Entonces muchas veces pueden ser muy importantes estos giros dramáticos que va a tener la historia o también podría ser la parte del clima de la película.
Ya en el caso de algunas películas modernas o algunos casos de algunas películas posmodernas, puede que haya varios climas que se van dando en la parte del clima, o también puede ser que existan varios finales, ¿no? Entonces hay películas que vemos que tienen hasta dos o tres finales dentro de la propia película. Cuando estamos viendo una historia que tiene tres o cuatro historias principales, entonces primero va a cerrar la primera historia, luego cierra la segunda historia, luego cierra la tercera historia y va a ir cerrando cada una de esas diferentes historias que van apareciendo. También muchas veces tendríamos que definir ese tiempo en el que ocurre la historia, ¿no? ¿Es en presente, es en pasado o es una película futurista? Entonces tendría que ver esta época en donde ocurre la historia, ¿no? Entonces vimos, por ejemplo, el caso de Días de Otoño, que era una película que ocurría en el presente, y ese presente era, creo que 1962 o 1963. También en qué lugar ocurre la película, ¿no? En qué país, en qué ciudad, o si ocurre en la provincia, ¿no? En el caso de la película que vimos de Días de Otoño, ocurre en el centro, ocurre en la colonia tabacalera, ocurre pues, esta colonia que está muy cercana al monumento a la Revolución, ocurre principalmente en la pastelería y creo que se ven algunas secuencias por las iglesias de Tacubaya. También en algunas películas tendría que ver al narrador, ¿no? Hay algunas películas que hay un narrador, principalmente podría ser un personaje que está contando lo que le ocurre, ¿no? Pienso en Malcolm el de en medio, que muchas veces empezaba la historia y él contaba lo que le había ocurrido ese día con su familia, ese día con su novia o ese día en el caso de la escuela. También en el caso de la narración se van a dar diferentes contratos. Estos contratos tienen que ver con el universo del filme, con la verisimilitud de la película, ¿no? En una película de superhéroes como El Hombre Araña, pues a lo mejor puede dar saltos, subir edificios, andar en su telaraña, porque sería de este género de ficción, de este género de superhéroes. Pero siempre hay un universo del filme que puede ser realista o que puede ser menos realista y va a depender de la verisimilitud. Entonces algo que puede ser verosímil en una película de guerra o que puede ser verosímil en una película de superhéroes, puede ser que no lo sea en una película más realista o puede ser que sí lo sea en una película más de ciencia ficción, ¿no? Entonces, si pensamos en las películas de Jack Sparrow, pues creo que puede pelear con 50 personas al mismo tiempo con su espada y ganarles a todos, ¿no? Creo que hay un meme que dice que va cruzando un río y creo que cruza el río cargando la lancha y no sé si son para cruzar el río 5 o 10 minutos cargando la lancha, ¿no? Creo que nadie puede mantener la respiración tanto tiempo, pero en el caso de estas películas de aventuras, pues creemos que estos personajes van a tener estas cualidades o van a tener esos poderes. También otro de los puntos que muy importantes que tengo que analizar dentro de una película es a qué género va a pertenecer la película. También puede haber que en una película se mezclen los géneros, ¿no? Entonces podemos mezclar el género de melodrama con detectives o melodrama con terror o un melodrama con comedia o se puede mezclar el musical con melodrama o se puede mezclar ciencia ficción con terror. Entonces va a haber diferentes mezclas de géneros dentro de las películas. Esto principalmente dentro de las películas posmodernas. Y también pues, habría que considerar en algunos casos, aparte del género cinematográfico, a qué tipo de cine está perteneciendo, si es cine clásico, si es cine moderno, si es cine posmoderno, y también muchas veces si tiene algo que ver la visión del director o esto que sería el cine de autor, ¿no? Entonces una película de Tim Burton, pues no importa si haga terror, si haga una ficción o si haga algún otro género, pero es bien importante el punto de vista de Tim Burton o el punto de vista de Luis Buñuel o el punto de vista de Woody Allen o el punto de vista de Martin Scorsese. Después tendríamos que ver el montaje. El montaje puede ser un montaje lineal o puede ser un montaje que está cambiando los tiempos, ¿no? Vamos del presente al pasado. Aquí este tipo de primer tipo de montaje sería lo que tiene que ver con el montaje narrativo. Este montaje narrativo, ¿cómo sería? ¿Sería lineal o sería cambiando los tiempos? Después también estaría el montaje expresivo, que muchas veces el montaje expresivo pues ya empezaría a jugar
con los ritmos, empezaría a jugar con elementos formales como la luz, como el montaje, como la música, para producirme determinadas emociones. Y el último tipo de montaje sería este montaje ideológico que me va a relacionar dos planos para producir una idea. Entonces, en el caso de cuando están matando a los obreros y se ve un matadero de res, aquí me está relacionando dos ideas y estas dos ideas me van a producir una idea de choque, ¿no? Entonces, si yo tengo un personaje y de repente aparece un gato, puede ser que exista esta comparación entre ese personaje y un gato, o una pantera, o un león, ¿no? Hay una película que se llama La Mujer Pantera, y todo el tiempo, aunque ella esté de humana, este, se compara con este animal. Y también existiría este montaje más subjetivo, que sería ver a través de un personaje, a través de la mirada de este personaje, toda la acción, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces esto ocurriría mucho en Federico Fellini, en sus películas de Ocho y Medio, en sus películas de La Noche de Caviria, en su película de Julieta de los Espíritus, que siempre está bien, siendo vista a través de la mirada subjetiva del personaje, ¿no? O más recientemente la película de La mano de Dios de Sorrentino nos hablaría de un joven que quiere ser director y toda la última parte está como muy desde el punto de vista de la mirada subjetiva, de que si se quiere atrever, si quiere dedicar su vida al trabajo de la dirección. También tendríamos que ver si los planos están en decoupage, que sería el juego de muchos planos al estilo del cine clásico, al estilo del cine norteamericano, que es que tiene muchos cortes de planos medios, planos abiertos, planos cerrados, o esta técnica más del cine moderno, que sería más a través de planos secuencias. Entonces la película de Eli, las películas de Ray Gadas, las películas de Arturo Risten y las películas de algunos directores como Miklos Jackson o como Wim Wenders, se usarían más dentro de la utilización de los planos secuencias. Y también podríamos ya ser más detallistas y ver si están haciendo estos cortes a través del corte directo, a través de las disolvencias o a través del fade in o fade out, ¿no? Cuando aparecen estos negros, ¿no? Entonces también estos negros que pueden aparecer en una película me pueden estar dando cambios de tiempo o también pueden ser algunas marcas, algunas huellas que pueden ser muy importantes para darnos alguna información. Aquí estaría relacionada con estas elipsis, que muchas veces estas elipsis no te quieren contar algo importante de la película y muchas veces te lo van a sugerir o posteriormente cuando va avanzando la película vamos a descubrir por qué se dieron esas elipsis. Ahorita hay una película en Netflix que es acerca de una historia acerca de la madre y vemos a esta madre y también lo vemos en pasado, cómo ha sido la relación con su hija. Otro tipo de elementos del montaje sería cuando en la película ponemos algunos letreros, ponemos algo que escrito, entonces tendríamos que ver los tipos de letra, los colores, y principalmente aparecería dentro de los créditos, ¿no? Entonces Woody Allen tiene algunas películas que la va dividiendo en capítulos y muchas veces cada capítulo tendría un fragmento de un poema o también algunas películas se dividen en parte uno, parte 2, parte 3, parte 4. Ahorita hay una película que se llama Cordero y esta película está dividida también en parte uno, parte 2, parte 3 y parte 4. Entonces ahí nos está hablando de los cuatro momentos más importantes de la historia. Y algo que sería importantísimo en el punto de vista del montaje es cómo se relaciona esta imagen con este sonido, ¿no? ¿Cuál es esta función que está teniendo la música dentro de la película? O muchas veces también la voz en off que aparece dentro de la película. Entonces aquí tendríamos que ver si esta música está cumpliendo una función más narrativa, una función más descriptiva, una función simbólica o una función más de subjetividad. Y el último punto, desde el punto de vista del montaje, serían los efectos digitales, ¿no? Cómo se producen estas escenografías, si estas escenografías son reales, si estas escenografías son producidas en 3D, si estas escenografías son producidas en computadora, ¿no? Aquí esta es una película española, que es la película más cara de
del cine español y casi se quiere producir la ciudad de Alejandría. Parece ser que creo que un poquito antes del siglo número uno, pero todos esos efectos de la ciudad de Alejandría serían mediante computadora. No solamente puede ser la escenografía, sino también puede haber efectos especiales de naves, del espacio o también ciertos personajes, ¿no? A veces los personajes son en dibujo animado, pero se parecen a determinados personajes reales, o también si estas imágenes tienen determinado tipo de colores. Bueno, vamos a pasar a otro tema que sería el tema de la ideología. Este tema de la ideología pues tendría que ver con estos valores morales, con estos valores sociales, que podrían ser valores políticos, valores culturales y principalmente sería estas contraposiciones, este conflicto que va a aparecer dentro de la película. Entonces este conflicto que aparece dentro de la película puede ser entre aliens y gente de la Tierra, entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre gente de un partido de izquierda o gente de un partido de derecha, entre campesinos y la burguesía, entre la policía y los que están fuera de la ley, entre maestros y profesores, entre no sé, los astronautas y la gente que está dirigiendo estas naves espaciales. Entonces aquí tendría que ver cómo se van estas contraposiciones dentro de la película, ¿no? Puede ser entre mujeres, ¿no? Puede ser entre mujeres más conservadoras y mujeres menos conservadoras, ¿no? Hay una película que trata acerca de las sirvientas negras y de las patronas que son blancas, ¿no? Entonces hay una contraposición entre lo que piensan las patronas que son blancas y que viven en un mundo de riqueza, en un mundo desolgado, y las sirvientas que tienen pocos derechos, que les pagan poco, que tienen, que no tienen vacaciones, ¿no? Entonces, ver estas contraposiciones. También, muchas veces aparte, también se pondría las condiciones de producción de un filme, ¿no? Cuánto costó la película, cómo la recibieron el espectador, si ganó ciertos premios, qué ha pasado con la película, ¿no? Entonces serían principalmente las condiciones de recepción, ¿no? Y también muchas veces lo podíamos dividir en qué temas trata la película. Entonces, una película puede que trate varios temas. Al mismo tiempo que está tratando la familia, puede tratar el tema de la liberación femenina, puede tratar el tema del movimiento de 68, puede tratar el tema del trabajo, el tema de la infidelidad, el tema de las relaciones en el trabajo. Entonces ver algunos temas que aparecen dentro de la película. Y el último punto, que ese punto sería un poquito más difícil de definir, sería el punto de los palincestos, el punto de vista de los subtextos, ¿no? Entonces muchas veces está la historia, está lo que me cuenta esa historia, pero atrás de esa historia puede haber subtextos escondidos, ¿no? Subtextos que tengan que ver con la religión, subtextos que tengan que ver con la política, subtextos que tengan que ver con el arte, ¿no? Entonces estos subtextos sería esto que no solamente es la historia, sino lo que hay detrás de esa historia, ¿no? Entonces puede ser una historia que sea de amor, pero también me está hablando de cómo se vivía la Revolución Mexicana en determinado momento. Entonces los subtextos sería aquellos textos que muchas veces no es la historia y que esos textos que no son tan obvios, pero sí tendrían relación con algún mito, con alguna leyenda, o con algo más profundo dentro de la propia historia, ¿no? Entonces pienso en el caso de Blade Runner, que nos estaría hablando de la sociedad del futuro, pero nos estaría hablando de una multiculturalidad, y nos estaría hablando de cómo los robots se quieren convertir en humanos, o en el caso de Matrix, que dicen que tiene algunos subtextos religiosos, algunos subtextos que tienen que ver con la Biblia, principalmente, ¿no? Entonces hay unas películas que sí se puede reconocer estos subtextos escondidos un poquito más atrás de la película, ¿no? Pensando también un poquito en el caso de la película que les mencionaba de Cordero, puede haber una interpretación bíblica, puede haber una interpretación más mitológica, o podemos decir que ese personaje podía ser el diablo o podía ser algo más profundo. O en el caso de esta película de El Hombre Araña regresa a casa, estaría hablando de estos
metauniversos, que serían estos universos paralelos que, algunos científicos dicen que sí pueden existir estos universos paralelos y no solamente el universo en que estamos viviendo, el universo en que estamos actualmente. O por ejemplo en el caso de Matrix, esta idea de la Matrix, de que este mundo que estamos viviendo no es tan real ni tangible, sino es solamente una Matrix. Bueno, ya nos faltan creo que 2 puntos más. Entonces, si describimos los elementos anteriores, ¿no? Entonces, vamos a describir cómo serían los elementos de la imagen. Los puedo describir, poner una fotograma, poner una fotografía y describir cómo es la imagen. Cómo es la imagen en ángulo, en encuadre, en profundidad de campo, en colores, en textura, en movimientos de cámara. Luego describir cómo es el sonido, cómo son las voces, cómo son los ruidos, cómo son la música y qué relación tiene. In, off, over. Luego cómo es la puesta en escena, en escenografía, en actuaciones, en vestuario, en maquillaje, en objetos. Luego cómo es la narración, inicio, desarrollo, final, cómo son los personajes. Y también cómo es el montaje. Es un montaje narrativo, es un montaje expresivo, es un montaje ideológico, es un montaje que se maneja en planos secuencias. Después, cómo sería estos conflictos, cómo serían estas contraposiciones desde el punto de vista de la ideología. Y ya después de que los describo, podía interpretar esta secuencia globalmente, ¿no? Entonces puedo escoger la secuencia en que se enfrenta un personaje con el oráculo, o la secuencia en que se encuentra con el villano, o la secuencia de amor, o la secuencia de que se descubre ese engaño, y ver algunos de estos elementos importantes, ¿no? La imagen, el sonido, la puesta en escena, la narración, el montaje, y puedo sacar alguna interpretación de estos elementos formales, de estos elementos artísticos, de estos elementos estéticos que están dentro de la película. Entonces, muchas veces se describen estos elementos y se saca una interpretación. Esta interpretación puede ser de cada una de las diferentes secuencias o puede ser más global, puede ser de toda la película. Y al final se sacaría una conclusión o una interpretación global ya de la película. Esta interpretación global de la película pues, me estaría hablando de qué ocurre con estos elementos formales, con estos elementos estéticos y qué ocurre desde el punto de vista de la ética, ¿no? ¿Qué me está hablando de aspectos políticos, de aspectos morales, de aspectos culturales, de aspectos históricos, de aspectos de la diversidad? ¿De qué me está hablando la película? Y yo tendría que ver la parte técnica, la parte formal, la parte estética y el propio contenido de la película, ¿no? ¿Qué me quieren decir esta historia? ¿Qué me quieren decir estos personajes? ¿Cuáles son los subtextos que aparecen dentro de esa película? Y valorar la película. La película es buena por estos elementos estéticos, por estos elementos de contenido, por estos elementos éticos. Entonces ya después de que fui describiendo estos 6 o 7 elementos, el elemento de cómo es la imagen, cómo es el sonido, cómo es la narración, cómo es la puesta en escena, cómo es el montaje, cómo es la ideología, sacar una conclusión de la película. Entonces, siempre va a depender de la subjetividad de quien está leyendo, de la subjetividad de quien está viendo la película, pero sí tiene que llegar a una conclusión y esta conclusión va a ser de valorar cada uno de estos elementos, ¿no? Valorar la imagen, valorar el sonido, valorar la puesta en escena, valorar la narración, valorar el montaje y valorar la ideología. Y voy a sacar una conclusión. Casi siempre lo que hace el analista es que escoge una película que le gusta, una película que le agrada, una película en donde encuentra valores de contenido, en donde encuentra valores estéticos para analizarla. Casi es un poquito raro que yo escoja una película que no me gusta, una película que me desagrade para analizarla. La mayoría de las veces el analista va a escoger una película que sí le atrae, que sí le emociona, que sí le gusta por algunas de estas características que ya vimos de imagen, sonido, montaje, etcétera, etcétera. Creo que sería casi la última diapositiva. Bueno, entonces el análisis cinematográfico sería descomponer en estas 6 o en estas 7 partes importantes de imagen, de sonido, de montaje, de puesta en escena,
de narración, de ideología, para sacar una interpretación. Esta interpretación sería en base a los otros elementos técnicos, en base a estos elementos de contenido y sacar y llegar a una conclusión de qué me pareció la película, pero esta conclusión pues va a estar valorada, va a estar soportada en base a que fui describiendo cada uno de estos elementos de la imagen y de los sonidos y de los diferentes elementos que componen el filme. Bueno, eso sería lo más importante de estos elementos cinematográficos que yo lo puedo utilizar para hacer un trabajo escrito, o también el análisis cinematográfico se puede hacer proyectando la secuencia y hablando de estos 6 elementos al mismo tiempo que estoy viendo la secuencia. Entonces puede ser análisis escrito o puede ser un análisis hablado, un análisis comentado de aquello que yo estoy viendo en pantalla, de aquellas imágenes, de aquello que yo estoy viendo dentro de esas imágenes. Bueno, eso sería de lo más importante de qué sería el análisis cinematográfico. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo.